Bueno, pues en primer lugar, buenos días y agradecer vuestra asistencia a esta segunda jornada de metapolítica que organiza Ediciones Fides y la Asociación Cultural Local en Madrid. Voy a hacer una pequeña introducción sobre las jornadas y la necesidad de las jornadas y luego voy a presentar a nuestro primer conferenciante, que será Enrique J. Refollo, no Enrique Acedo, que siempre le pongo mal. Entonces, bueno, en los días que corren creemos que estas jornadas de metapolítica son muy necesarias, porque es necesario poner una base y alimentar nuestro espíritu y nuestra formación para poder contrarrestar a todas las batallas que nos quedan por librar. Quiero agradecer a todos los asistentes que estén aquí, porque son los que hacen posible que estas jornadas se realicen, porque hay un equipo de gente que las organiza, pero sin ustedes no se podrían llevar a cabo. Y sobre todo agradecer la labor de Juan Antonio Llopar y Ediciones Fides por todos estos años de lucha, de lucha editorial y de empeño y de una gran producción de libros de todo tipo y de toda temática. Entonces os invito a que lo apoyéis adquiriendo sus libros, porque con la entrada hay 5 euros de descuento en cada libro de la editorial Fides. Os adelanto que estas jornadas intentan ser siempre transversales, lo más transversal posible. No esperéis que nos doren la píldora a los conferenciantes o que oigamos cosas que nos gustan a veces sí, a veces no. Son unas jornadas libres, en las que cada conferenciante o cada ponente tiene absoluta libertad para decir y expresar lo que piensa y cómo piensa, ya sea desde un punto de vista o desde otro. Entonces, aquí en esta tribuna, pues durante el día de hoy escucharemos, pues a lo mejor cosas que pueden ser incluso contrapuestas, pero creo que eso es lo interesante, que nos haga pensar y que nos haga, a lo mejor, afianzar en nuestros pensamientos, pero eso, que haya un poco de debate. Si somos gente que estamos asintiendo todos como gatos de chino, pues no llegaremos nunca a ningún lado. También quería animar a participar a cualquier actividad cultural o iniciativa de la gente, pues tanto las editoriales de los ponentes que van a estar aquí, como el periódico digital El Manifiesto, como no sé si sigues en Catejón, egpolitica.com. Bueno, invito a que sigan también en el mundo online. Y bueno, espero que disfruten de estas jornadas, que comienzan con Enrique. Bueno, Enrique le conocí hace muchos años no sé si se puede decir, pero bueno, en ese frente cultural que intentábamos organizar políticamente y culturalmente, que era el Círculo de Estudios La Moscadura, y pues apareció un señor de Zamora con una barba que estaba excursando ciencias políticas y con un chaleco vaquero heavy, y decía, ¿este tío qué hace aquí? Y ahora mírame de traje. Ya de traje, le hemos mandado a Rusia, cogió un poco de estilo y ya pues ha vuelto. Pero bueno, entonces son muchos años. Es un ejemplo de que el pensamiento, la formación y la acción pueden ir juntas. No tienes por qué ser una rata de biblioteca y no salir a la calle. El ejemplo lo tiene con la ONG con la que trabaja, que ha hecho varios viajes a Donbass. No estamos hablando de una ONG de aquí de calle, sino estamos hablando de una guerra civil que hay en Europa. Y bueno, aparte de ser una persona, un analista que está muy formado en el tema, que ahora os hablará, de todos estos libros que hay aquí adelante ha sido partícipe, salvo uno, tiene algo que ver en casi todos, a pesar de su juventud. ¿Como traductor o como escritor? Bueno, pero ahí estás. Y pues bueno, aparte de ser una persona formada, es una persona que actúa y es buena persona, que también es algo muy importante en los días que corren. Entonces bueno, os dejo con Enrique y espero que disfrutéis de todas las jornadas. Muchas gracias. A todos ustedes estar aquí un sábado por la mañana, ver a tantos madrugadores esperando las conferencias, eso siempre anima mucho y siempre muestra que hay un interés creciente en todas las jornadas, en todas las actividades que se realizan y en todos estos temas relacionados con geopolítica y relaciones internacionales, que son absolutamente candentes. De hecho, antes de empezar con la conferencia me gustaría introducir un tema que ha sucedido esta noche, y es que tanto las fuerzas estadounidenses como de Reino Unido y de Francia han atacado con misiles a Siria, y esto pues nos muestra que las relaciones internacionales son un ámbito que sin duda tenemos que entender y tenemos que
que comprender de la máxima manera, porque los medios de comunicación en España y los políticos, pues como ustedes verán, es que apenas hay menciones más que un seguidismo político de lo que digan otros, pues será lo que hacemos, o directamente nadie dice nada. No se declara absolutamente nada, que bastante teatro hay, ya con lo del teatro entre los políticos de Madrid y los políticos de Barcelona montándose ese follón de separatismo sí, no, a ratos, me voy a otro país, etc. Bueno, eso ya será otro tema para otros conferenciantes. Yo me voy a centrar en la presentación de dos libros que he tenido el honor de traducir y sobre todo el honor de ser publicados por Ediciones Fides. En primer lugar, El auge de la cuarta teoría política, de Alexander Dugin, un libro que fue publicado hace ya muchos años por Ediciones Nueva República y reeditado por Ediciones Fides, que aquí lo tienen. Es un libro en el que el profesor Dugin, sociólogo, filósofo y geopolítico ruso, cada vez más conocido en el mundo, pues hablaba de la superación de las teorías políticas de la modernidad y la creación de una teoría política adaptada y consciente de la situación actual, algo hecho para el presente y orientado hacia el futuro. El libro El auge de la cuarta teoría política lo componen una serie de capítulos inéditos de la edición en ruso que data de 2009, por eso a lo mejor la primera impresión en el libro, y de hecho eso lo muestro bien en las notas de traductor inicial, puede haber algunos datos que estén desfasados, pero no pasa nada, para eso están las notas del traductor que hice, para dejarlo todo actualizado al máximo. No quiero darles una especie de repaso absoluto y al detalle de todo lo que se dice en el libro, sino destacar alguna serie de conceptos muy importantes que el autor va desarrollando en el libro, sobre todo para que a ustedes les sirva como reflexión, como modo de tener herramientas metodológicas y de análisis para las situaciones que ocurren ahora. En primer lugar, uno de los elementos más importantes, ya que ha ocurrido precisamente lo de Siria y me ha hecho cambiar el orden de la conferencia, es empezar por el debate entre intereses y valores. Es decir, los valores, los elementos, digamos, ideológicos que se supone que una potencia, por ejemplo Estados Unidos, habla de democratización de derechos humanos y que a partir de ahí pues hay que democratizar otros países tienen que cumplir los derechos humanos, etc. Pero en realidad el trasfondo son intereses. Hay intereses comerciales, intereses militares, intereses políticos en controlar ciertos países o ciertas zonas por ser zonas de paso estratégico terrestre o naval. En este sentido, el profesor Dugin lo que muestra es la hipocresía de potencias como Estados Unidos, que hablan de que lo importante son los valores y te hablan mucho de valores, pero en realidad lo que hay detrás de verdad son los intereses de su élite dominante, que se camuflan en valores. Esto, por ejemplo, aparece bien ilustrado en un ejemplo que también afecta a España actualmente: el debate entre si los estados tienen derecho a la autodeterminación o a la integridad territorial, es decir, si una parte de un país se puede separar de ese país o por encima de eso está la integridad territorial. Y aquí muestra el profesor Dugin esa hipocresía que hay en el ámbito de las relaciones internacionales, en el ámbito geopolítico, porque según los intereses de qué países estén afectados ahí, pues te dirán que hay derecho a la autodeterminación o hay derecho a la integridad territorial. En el caso, por ejemplo, de Kosovo o de Crimea, pero también en el caso de Cataluña, vemos cómo tenemos esa hipocresía de los estados que algunos dicen, bueno, sí, pueden tener derecho o puede ser que no, porque a lo mejor nos afectaría a nosotros si hay una región separatista al lado de nuestro país, etc. Entonces, ahí vemos cómo la diferencia entre intereses y valores depende siempre de qué situación hay en juego, qué elementos hay afectados y sobre todo a qué élites, de qué países les afecta esa situación. Por otro lado, también me gustaría hablar de otro concepto muy importante que desarrolla el profesor Dugin en su libro, que es relativo a la modernización. Esto es un elemento crucial en su libro porque destaca dos elementos a tener en cuenta en la modernización técnica y la modernización moral, es decir, la modernización tecnológica y material y la modernización moral, o la modernización cultural y social, por otro lado. Hay países que evidentemente aceptan la modernización técnica,
porque es interesante, aumenta su producción industrial, aumenta su poder en el ámbito internacional, pero rechazan la modernización de los valores, es decir, rechazan esos supuestos valores universales occidentales, y ahí es cuando también se producen muchos choques en el mundo. Por ejemplo, países como China que digan, sí, aceptamos la modernización técnica, eso aumentará nuestro poder, pero los valores occidentales que se los queden otros, nosotros no los queremos. O por ejemplo, países como Siria que también digan, no, nosotros tenemos nuestros valores y no los vamos a abandonar porque nadie nos venga a decir que los valores occidentales o supuestamente occidentales, que son universales y muy buenos, tenemos que aceptarlo con todo lo que ello suponga. De la modernización también cabe destacar, en este sentido, otro detalle muy importante, y es la concepción universalista y unidireccional del progreso. La modernización nos trae progreso, y el progreso es bueno. Entonces, todos los países deberían aceptar tanto la modernización técnica como la modernización moral. Pero ahí está el debate de la modernización técnica puede ser útil, pero la modernización moral puede ser perjudicial. Por otro lado, y hablando ya de cuestiones más de teoría política, el profesor Dugin en uno de los capítulos reflexiona sobre la democracia, sobre el origen de la democracia, para que no se entienda como algo muy concreto de la modernidad, sino que es algo relacionado con la antigüedad, por ejemplo, de los pueblos de Europa. No solo es una cuestión de Atenas, es una cuestión de toma de decisiones colectiva que se encuentra en numerosos pueblos en toda Europa, lo cual me parece muy interesante para dar otra óptica de lo que es la democracia. Y también en este sentido, pues, el profesor Dugin habla del conservadurismo. ¿Qué es el conservadurismo? Él señala que el conservador no es aquel que tiene un apego desaforado por el pasado, sin más, sino el conservador es aquel que busca la raíz de las cosas, lo perenne de las cosas, lo cual me parece muy importante. Solo basta con recordar que no hay que adorar a las cenizas, sino portar la llama, como elemento interesante. Y bueno, volviendo también al ámbito de las relaciones internacionales, hay otra de las cuestiones relevantes es la de grandes espacios e imperios, que los utiliza como sinónimo en el sentido de que un gran espacio, un gran país, es la única seguridad que tienen los pequeños países de no ser depredados por las grandes potencias. Es decir, unirse o acabar sucumbiendo ante los grandes. Esto es una llamada, pues, para todos los numerosos países en el mundo para unirse y formar grandes espacios o, en un concepto más antiguo, imperios. Un imperio no implica, según el profesor Dugin, que haya un emperador, sino que haya un centralismo estratégico y una autonomía regional, como en los imperios antiguos. Es decir, hay un mando único para ciertas cosas, sobre todo relacionadas con defensa y seguridad, y luego las regiones de ese imperio pues tienen sus propias leyes y sus propios rasgos de identidad. Es decir, es como unirse para protegerse de un enemigo externo. En otro orden de cosas, otro de los elementos más interesantes que se pueden encontrar en este libro es, esto ya es más bien tirando hacia la sociología y sobre todo hacia la etnogénesis de los pueblos. El profesor Dugin evidentemente es ruso y él lo ejemplifica con Rusia, pero no deja de ser una metodología para que cada uno de los lectores pues, pueda aplicar a España y pueda desarrollar en España. El profesor Dugin habla de la existencia de constantes y variables en la etnogénesis del pueblo ruso. Constantes como el núcleo étnico, que formarían el pueblo, y el pueblo formaría la civilización, que es constante o altamente constante a lo largo de la historia. Pero habría otras variables, como etnias que pudieran sumarse al núcleo étnico, al pueblo, diferentes formas de Estado y también diferentes formas de sociedad. Él, por ejemplo, habla pues, de la sociedad en tiempos del Imperio de los Zares, la sociedad en tiempos de la Unión Soviética o la sociedad en los términos actuales de la Federación Rusa, pero que en el fondo habría unos rasgos de civilización que permanecen a pesar de esos cambios externos. En otro orden de cosas, para pasar al segundo de los libros, que también es del profesor Dugin y también tuve el honor de traducirlo
y el honor de que fuera publicado en Ediciones Fides, precisamente siendo el tercer número de la colección geopolítica. Este libro se llama La última guerra de la isla mundial y trata básicamente sobre la historia geopolítica de Rusia en los últimos 100 años. Además, pude contar con la gran suerte de que el propio profesor Dugin escribiera un capítulo inédito, que no fue publicado en la edición rusa, sino ha sido inédito para esta versión en español, hablando sobre el último periodo del presidente Putin, entre 2012 y 2018, y de su valoración geopolítica de esos hechos. Entre ellos, por ejemplo, está la cuestión de que en 2013, cuando la administración Obama decía, bueno, vamos a atacar Siria, esto ya se acabó, pero dijo Rusia, cuidado, esto no lo vamos a permitir. Y a partir de ahí, la guerra empezó a cambiar en Siria, y no digamos cuando las propias fuerzas militares rusas intervinieron con permiso del presidente Assad en Siria. Y desde 2015 ahora hemos visto un cambio muy sustancial en la guerra, un cambio que desde luego ha desagradado mucho tanto a la administración Obama como a la nueva administración Trump, porque ven que todos sus esfuerzos de 7 años cada vez están más lejos de tener una victoria y no saben muy bien qué hacer ahora mismo. En este libro, digamos que hay dos partes. En primer lugar, tener en cuenta todo el vocabulario que el profesor Dugin maneja en la geopolítica y luego ya aplicarlo a la historia reciente de Rusia. Por ejemplo, hay que tener en cuenta entre el vocabulario telurocracia y talasocracia. El profesor Dugin señala que hay una lucha a lo largo, hay una lucha a lo largo de la historia entre las potencias del mar y las potencias de la tierra, sea por ejemplo Atenas contra Esparta o Roma contra Cartago, que no es simplemente que unas potencias pues tengan más fuerzas en tierra y otras más fuerzas en mar. También el profesor Dugin señala que las potencias de la tierra tienden más hacia los valores tradicionales, hacia lo conservador, y las talasocracias tienden más hacia lo moderno, hacia los valores mercantilistas. Es decir, que las talasocracias tienden más a la mercancía, al comercio, y las telurocracias tienden más a asentarse, a formar un territorio con una identidad más fuerte y no algo relacionado siempre con el dinero. Por ello, el profesor Dugin señala que evidentemente Rusia es una potencia de la tierra y se enfrenta a potencias del mar, que en el siglo XIX esa gran potencia del mar era el Imperio Británico y en el siglo XX eran los Estados Unidos. Y señala pues que también incluso en la Unión Soviética, aunque pueda parecer extraño y lejano, también había ciertos valores tradicionales frente a los valores cada vez más modernos o posmodernos de los Estados Unidos. Es decir, que había un núcleo de Rusia que permanecía aunque estuviera encubierto por el bolchevismo soviético. En este sentido, la comprensión de los hechos internacionales hay que basarla en la lucha entre ese núcleo de la Tierra, que está en ese corazón de la Tierra, que está asentado en lo que hoy es Rusia, y las potencias del mar, que es Estados Unidos. Las zonas de choque principal son las zonas costeras, o Raumsee, en términos, Rimland, la zona costera del continente eurasiático, es decir, Europa, Oriente Medio, sur de Asia y sureste asiático. Ahí es donde vemos que precisamente se dan todos los choques entre Estados Unidos y Rusia. Ahí tenemos, por ejemplo, la guerra en Donbass, ahí tenemos el conflicto en Siria, ahí tenemos el conflicto en Afganistán, también las tensiones en Myanmar y las tensiones en el sudeste asiático, por ejemplo, en el Mar del Sur de China. Son todos esos ataques desde potencias del mar para acorralar a las potencias de la tierra, que también se encontraría en China. Es decir, es una manera no solo de explicar la realidad, sino también de justificarla a lo largo de la historia y mostrar que ha sido una serie de acontecimientos que se han dado a lo largo de muchos siglos.
También me gustaría destacar, pues, en este sentido, otro de los libros que he tenido la gran suerte de traducir, Guerras híbridas, la aproximación adaptativa indirecta al cambio de régimen, que es muy importante para analizar las nuevas maneras de cómo cambiar el sentido político de un país, que ya no solo son las invasiones directas, con una justificación más o menos creíble, como por ejemplo la voladura del barco estadounidense Maine en Cuba, que fue la gran excusa para que la prensa estadounidense dijera bueno, los españoles son muy malos, hay que ir a por ellos y hay que liberar Cuba y democratizar Cuba y salvar al pueblo cubano de los malvados españoles. Ya esas cosas no son tan directas y tan evidentes, sino que también se hacen mediante subterfugios y aprovechando las nuevas tecnologías, cosa que en otros tiempos no había, es decir, aprovechando las redes sociales y todo lo que ello ofrece, de que desde un país puedan influir sus propios servicios secretos en otros países, porque no hay unas fronteras físicas, no hay un territorio como tal en el ciberespacio, sino que todo el mundo forma parte de algo concreto sin fronteras, donde cada país intenta influenciarse mutuamente. Por eso está la guerra de los medios de comunicación, donde todos los países intentan hacer medios de comunicación en el idioma de los países que quieren cambiar de orientación política, para influir en esas sociedades mediante poner noticias, contenidos en el idioma de esos países y meterlas a través de las redes sociales. Todo eso es parte de guerras híbridas y, de hecho, seguro que hay un término que les sonará mucho, que es revoluciones de color, que se han dado en numerosas ocasiones en los últimos... se dice que la primera revolución de color como tal es la acontecida en 2001 en Yugoslavia, todavía Yugoslavia, básicamente en Belgrado, para derrocar al gobierno de Milosevic. Y a partir de ahí, pues por ejemplo, Estados Unidos lo que usó no fue la fuerza armada, sino ir por las ONGs, por organizaciones no gubernamentales, para captar jóvenes serbios, instruirlos en los valores occidentales y luego ponerlos en acción en las calles y decir, bueno, son pacíficos, demócratas, que lo que quieren es libertad, etcétera, etcétera, pero en el fondo lo que son es mercenarios más o menos conscientes de que están actuando al servicio de otro país que lo que quiere es llevar la perdición, en ese caso a Serbia. Esto es un esquema que se ha repetido también a lo largo de otros países y que también pues, se puede analizar si en España también hemos tenido casos así. Yo creo que sí, que el 15M también fue parte de una revolución de color para mover al régimen, para desestabilizarlo, para traer ciertos cambios y que esos cambios parezcan de una manera y no de otra. En cualquier caso, para no lanzar demasiado contenido, pues querría recordar de todo lo que he dicho, sobre todo destacar que tengan muy en mente la diferencia entre intereses y valores dentro de las relaciones internacionales, que a veces el debate, por lo bonito, se centra en los valores, porque claro, ¿quién no quiere estar en el lado de los buenos? ¿Quién no quiere ser parte de los buenos? ¿Quién no quiere ser el que traiga el progreso, lo maravilloso, el desarrollo a un país? Pero claro, siempre hay que sospechar de lo que parezca demasiado bonito, porque puede haber muchos intereses por detrás y esa máscara de los valores pues sea básicamente eso, una careta que se pone delante de los intereses de ciertas potencias, o más concretamente de las élites que gobiernan ciertas grandes potencias. Y también otro de los elementos que me gustaría recordar y recalcar en esta conferencia es tener muy en cuenta los grandes espacios. Hay grandes potencias en el mundo y hay países pequeños. España es un país pequeño en la actualidad, un país que podría tener más voluntad política dentro de su clase política, que no la tiene, porque básicamente pues, en otros países, que sean países pequeños, pero pueden tener una cierta élite política con más ardor luchador en la arena internacional. En el caso de España hay seguidismo absoluto a lo que se diga, o desde Bruselas o desde Washington, aunque lo que ordenen desde allí vaya en contra precisamente de los intereses, o mejor dicho, del bienestar de los españoles, lo cual debería hacernos reflexionar.
Pero, no obstante, aunque hubiera una élite muy luchadora y muy combativa, España no dejaría de ser jamás un país pequeño, un país que no puede influir por su peso en el mundo. Eso que nos llevaría a buscar alianzas, a buscar la formación de grandes espacios, de un gran espacio europeo, con millones de habitantes, con recursos de todo tipo, recursos económicos, con la posibilidad de no depender su bienestar, su economía, de lo que venga de otros lugares, es decir, tener esa independencia y soberanía. En otros continentes, pues también, si tomaran esa decisión, si avanzaran hacia la creación de un gran espacio, o en términos antiguos de un imperio, donde hubiera un centralismo estratégico, donde ciertas cosas, sobre todo para protegerse hacia afuera, para coordinar sus acciones hacia afuera, estuvieran absolutamente centralizadas, pero a nivel regional hubiera autonomía y hubiera disparidad de identidad, eso haría que lo que hoy son grandes potencias se convirtieran en primus inter pares, que a lo mejor que puedan decir, bueno, sí, son importantes, pero cuidado, no son los únicos. Y finalmente, hay una pregunta que les dejaré planteada, que pues la plantea el profesor Dugin. ¿Qué es lo más importante, la identidad o el progreso? Muchas gracias. Y ahora pasamos a las preguntas. En todos esos análisis geopolíticos, supongo que en algún momento habrá tenido en cuenta el profesor Dugin la situación de Israel y del sionismo, y me gustaría saber dónde nos coloca. Pues en realidad siempre me ha sorprendido porque no hay ni una sola mención en ninguna parte. La modernidad o la posmodernidad, pero en ese sentido no hay mención absoluta. Si me aventuraría con una respuesta, digamos, desde lo que conozco de los rusos, básicamente lo que ellos no quieren es que haya una conflagración en Oriente Medio, y siempre hacen lo posible para evitar esa guerra. No es ponerse del lado de unos o de otros, es evitar la guerra, porque al final los rusos, y eso me he dado cuenta de que lo tienen muy metido, ellos se acuerdan que en la Segunda Guerra Mundial perdieron a 27 millones de personas, y saben lo que cuesta una guerra, y lo que no quieren es que haya otra guerra. Y por eso, por ejemplo, el presidente Putin hace aparentemente como con declaraciones contradictorias, de que a veces dice, sí, sí, nosotros apoyaremos a Siria, por supuesto, y otras veces dice, bueno, apoyaremos a Israel. O sea, contraponer de que nadie se crea como que Rusia va a respaldarles en la aventura que pueda tener nadie, sino vamos a calmarnos, vamos a arreglar las cosas de una manera un poco más diplomática. De hecho, desde que los rusos están en Siria, lo que hicieron fue el Centro de Reconciliación Siria, para decir, a ver, efectivamente hay grupos terroristas que los vamos a combatir hasta el final, pero también hay gente que son sirios, que estaban descontentos con el gobierno, entonces vamos a diferenciar a unos y otros, y eso también es la manera que han tenido de romper el discurso estadounidense de que Al-Assad es un tirano, es un carnicero que mata a su pueblo. Es decir, a ver, que nosotros estamos aquí para que haya unidad en Siria, que sí, hay grupos terroristas, que ustedes, Estados Unidos y países de la OTAN apoyan a ciertos grupos, bueno, pues díganos quién consideran terroristas y quién no, y entonces vamos a separar a esa gente y vamos a llevar esto a un proceso de paz, vamos a eliminar a los terroristas de Siria, pero los grupos con los que se puedan hablar, pues vamos a hablar con ellos, ¿no? Si son sirios, pues claro, entonces el futuro es de los sirios, no lo va a imponer ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Irán, ni nadie. Entonces, en este sentido, no sé si te he respondido muy bien la pregunta, porque es que en realidad tampoco conozco nada relativo a esto, o sea, es un silencio casi absoluto en esta materia, y la opinión rusa al respecto pues parece ser más equilibrio, más tranquilidad, que no haya conflagración y que no haya una guerra que al final todos acaben perdiendo. Hola, yo tengo una pregunta. Para Dugin la tradición no es el pasado, la tradición es lo eterno. Entonces, él, según lo que he leído, se ve que está muy influenciado por Julio Evola, y entonces él, su carácter exotérico de Julio Evola, que era
es archivero de la KGB y que también, pues, como sabe, ha sido de la Iglesia Ortodoxa. Le pregunto a ver si usted me podría decir, en el término Laessing, que es lo que es estar ahí, ¿qué influencias de Julius Evola ha encontrado en Dugin? Pues en realidad en estos libros son más bien del ámbito geopolítico, son más bien de la teoría política y no tanto de la filosofía o de la tradición. Esos ya son otros libros pues, relacionados, por ejemplo, creo recordar que era Introducción, Filosofía de un comienzo, es un libro que está en inglés y en ruso, que habla extensamente sobre Martin Heidegger y el concepto de Dasein, pero en estos libros son más bien apuntar nociones iniciales y apuntar cosas relativas a relaciones internacionales y geopolítica. Es decir, son cosas para dar que pensar, para dar un inicio de camino, pero no es la profundización en esos temas concretos. Esos ya son los libros filosóficos del profesor Dugin, que ojalá un día los pueda traducir. De momento pues, están en inglés y en ruso. Quisiera... Atrás, que empezó, pues, y luego adelante. Quisiera hacer una pregunta respecto a la cuestión esta que ha evocado de la revolución de colores, esta especie de, llamarlo de alguna forma, gran acción metapolítica por parte de las grandes potencias, como los ONGs, etc. La cosa está clara, pero está clara solamente por un lado, diría yo. Está clara por el lado americano, por el lado occidental, mientras que echo a faltar, echo de menos, precisamente por el lado ruso, una acción parecida, con la cual en el mejor de los casos se limita a cosillas extraordinariamente pequeñas, de las que no se beneficia a nadie, de los que por otra parte estamos apoyando y combatiendo de manera activa en favor de las posturas rusas. Precisamente este libro es el de Guerras Híbridas, es el trabajo de fin de máster de un estadounidense, Andrew Korybko, pero que estudió en la Universidad de los Diplomáticos de Rusia, y es un trabajo de la Universidad de Rusia, y que es básicamente el manual de cómo defenderse de una revolución de color, cómo identificarla y cómo contrarrestarla. Lo más importante, pues evidentemente, como usted ha dicho, es conocerlo y ser conscientes de a qué nos enfrentamos para trazar posibles respuestas. Precisamente el profesor Dugin apunta en su último capítulo relativo al último periodo del presidente Putin diversos intentos de revolución de color y cómo fueron anulados por Rusia. Básicamente lo que dijeron fue, vale, la oposición proestadounidense en Rusia nos saca 30.000 personas en una plaza en Moscú. Vale, pues mañana les sacamos a 100.000 en otra plaza. Y se acabó. Cuando unos dicen, no, es que el pueblo está de nosotros, vale, tranquilos, ahora vamos a sacar nosotros más gente, en otro sitio más simbólico. ¿Y ahora qué? ¿El pueblo de quién está, de qué lado está el pueblo? Entonces, es esa demostración no de entrar a una represión policial, que es lo que sobre todo buscan desde Estados Unidos, mediatizar que la policía del país objetivo reprime a pobres manifestantes pacíficos, etcétera, 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 pero mientras tanto también esos manifestantes, hay grupos violentos para crear situaciones tensas con la policía y provocar que la policía de ese país acabe reprimiendo, como en Estados Unidos hace, si recuerdan el Occupy Wall Street o otros movimientos allí en Estados Unidos, básicamente la policía reprimía con todo tipo de instrumentos antidisturbios a los manifestantes, y allí nadie pensó, oye, a ver si hay que intervenir en Estados Unidos para democratizar el país, porque están reprimiendo a la gente. ¿Alguien de ustedes escuchó que en algún país dijeran, oye, que hay que invadir Estados Unidos porque esto no puede ser, porque están echando ahí, están gaseando a la gente y ves a la policía echándoles gas pimienta a los manifestantes? Nadie dijo nada de eso. O sea, ahí también hay que tener muy en cuenta el tema del control mediático de las cosas. Y básicamente eso, identificar la amenaza, saber desde dónde parte, y que si el enemigo busca un resultado, tú tienes que devolverle lo que ellos están haciendo. Ellos sacan manifestaciones masivas de apoyo y tal, vale, pues
vamos a sacar nosotros también a nuestra gente. Eso también es algo que se ha hecho en Siria, cuando dicen, no, es que al presidente Assad no lo apoya nadie. Vale, dentro de una semana manifestación. Y de repente las calles de Damasco llenas de banderas de Siria, de retratos del presidente Assad, y entonces decirle a los medios de comunicación de otros países enemigos a Siria, oye, esto también es mi país. Espero haber respondido a su pregunta. De hecho, Un momento, que tengo que hay otra pregunta. Sí. Justamente en relación con eso, el ataque químico en Siria es un ataque de falsa bandera. Sin duda alguna. Sistemáticamente el ejército sirio consigue un avance y justo cuando ya tiene la victoria en la mano, va y ataque químico. Vaya hombre, es que siempre igual. Sin embargo, Efectivamente, puede ser verdad, puede no ser verdad, pero es que resulta bastante estúpido en el ámbito militar decir, es que ya hemos ganado, después de una dura lucha hemos conseguido ganar un terreno, ¿y qué pasa? Ahora vamos a hacer una estupidez que nos vaya a traer una posible intervención enemiga y arruine absolutamente todos los planes que hemos hecho, que malogre todas las vidas perdidas, es algo muy, muy estúpido desde el ámbito militar. Y es que siempre también coinciden, avanzan los sirios, ataque químico. Sobre todo también pensando que en 2013, con un supuesto ataque químico, el primero de ellos que yo recuerde, decía no, porque hay que intervenir en Siria, porque esto no puede ser, y salía el presidente Obama diciendo, bueno, mañana ataque. Y el presidente Putin dijo, mañana no vais a atacar, porque estamos nosotros aquí, y lo que va a haber es que nos comprometemos a que el presidente Assad entregue todas sus armas químicas y eso lo certifique la ONU. Lo certifica. Ya está. Entonces, en teoría, ¿qué armas químicas va a disparar alguien que en teoría no las tiene? Y no las tiene no porque lo digan los rusos, sino porque lo dijo la ONU. Entonces, aquí hay cosas que no cuadran, pero también está ahí la cuestión de la memoria histórica, en este sentido, la memoria de la hemeroteca, de decir, es que en teoría esto que nos dicen hoy, que es como una novedad, ha sucedido una y otra vez y siempre en el mismo contexto. Yo no es que sea mal pensado, pero es que las relaciones internacionales siempre me hacen pensar mal y siempre me hacen pensar que lo que se dice en los medios no es lo que se ajusta a la realidad, porque una cosa son eso, los valores, y otra cosa son los intereses. El problema, solo sí. un comentario, continuando la pregunta, el problema está en que ese contraataque que puede hacer Rusia en relación a las noticias sobre la gran manifestación contra Putin, no sé qué, no sé cuánto, y a la semana siguiente sale Putin, hacen una manifestación a favor, etcétera, etcétera, como diciendo, oye, cuidado, que esto no es como tú dices, sino que está equilibrado. El problema, esto está muy bien, el problema es que a nivel de medios de comunicación, seguramente todos los que estemos aquí estemos de acuerdo en lo que estás diciendo, pero a nivel de medios de comunicación, la transmisión de las noticias es absolutamente unidireccional. ¿Cómo es posible contrarrestar eso? Con medios de comunicación propios que te impongan, pero que realmente no... Al final hay, básicamente lo que hay es una lucha de medios de comunicación que antes sobre todo se desarrollaba desde el lado de la OTAN, desde el lado de Estados Unidos, que manejaban mucho ese tema de comunicaciones estratégicas, de medios de comunicación y lanzar mensajes muy concretos y de, sobre todo, segmentar el mensaje para cada país y decir lo que quieras, lo que se ajuste a tu plan de cambio, de modificación de políticas en un país. Y eso, desde la década pasada, en Rusia también dijeron, bueno, a lo mejor tenemos que hacerlo nosotros también, y empezaron a decir, vale, pues medios de comunicación que tenemos aquí, porque ellos decían, es que tenemos medios de comunicaciones occidentales, o sea, agentes de influencia de otros países enemigos de Rusia, haciendo de medios de comunicación supuestamente imparciales y con mucho rigor en Rusia. Entonces, nosotros no podemos quejarnos y llorar porque esa gente esté haciendo el trabajo para el que le paga otro país enemigo, sino necesitamos tener nuestros propios medios de comunicación, o lo que se puede decir de una manera simple, si el enemigo tiene armas nucleares, yo también, porque si no, no hay equilibrio. Entonces también pues países como
Rusia como Irán, en cierta medida también China, han tirado por esa senda del poder blando, del decir, vamos a hacer medios de comunicación y igual que a nosotros nos vienen a influir aquí, pues nosotros vamos a influirles a ellos. Y hacer medios de comunicación en diferentes idiomas de los países rivales para también meter su mensaje allí y devolver la misma moneda. Entonces, en ese sentido, si hay política de Estado, esto es absolutamente clave siempre, pero es algo que cuesta dinero y que hay que tener voluntad política. El dinero, dentro de lo que cabe, se puede conseguir, pero la voluntad política ya es lo más complicado, y eso hasta la época de Putin no pasó en Rusia. Rusia Televisión, por ejemplo. Sí, Russia Today, por ejemplo. También está el otro ruso, hay otro ruso que no me acuerdo cómo se llama, que hay que es de ese tipo, es un medio alternativo. Sputnik. Sí, también. También está el PanTV, que es ese también, ¿no? Y no sé, a un medio más así de ese tipo. No, esos son los más importantes, sin duda. ¿Y en España hay alguno de ese tipo? ¿España para influir en el exterior? No, de tipo Russia Today o... Sí, Russia Today tiene también sede... No, pero creo que es propiamente español. Sí, teóricamente tenemos el canal 24 horas de televisión española, que se supone que es para emisión internacional, pero vamos, que es noticiarios y cosas que... O sea, que no es... Yo, desde mi punto de vista, es como una especie de televisión turística, pero no es una televisión política, sino qué nos dicen en Bruselas, qué nos dicen en Washington, qué tenemos que emitir, qué no tenemos que emitir. Por ejemplo, en el último ejemplar del emboscado, esto es una foto que realicé en febrero en Donetsk, y es zona de guerra. Estábamos entrando en un barrio junto al aeropuerto de Donetsk, que es absolutamente zona de guerra. O sea, es como entrar en Belchite, básicamente, pero un Belchite de ahora. En los medios de comunicación en España nadie menciona esto. De hecho, cuando hemos preparado misiones humanitarias y le decimos a la gente, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, no a desconocidos que puedas decir es que no saben nada de historias de cuestiones políticas, geopolíticas, sino amigos propios que también se interesan por estos temas y te dicen, pero hay una guerra. ¿Ocurre algo por ahí? Y yo, sí, ocurre. Todos los días hay ataques, hay bombardeo. Dicen, es que en las noticias no veo nada. Es que en ningún medio de comunicación europeo hay menciones a Donbass. Es como si desde 2015 no existiera. Y si algo no existe, no aparece en los medios de comunicación, digamos los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio y prensa, es como si no existiera. Pero la realidad que vimos allí es que vaya que existía. Y todas las noches había bombardeo. Intentabas dormir y estabas escuchando los bombazos por la ventana, aunque la tuvieras cerrada. Y dices, luego te dicen, no, si no, aquí no ocurre nada, pero ves la realidad y la realidad es muy distinta de lo que te ponen los medios. Y eso también no deja de ser parte del trabajo o de la función de los medios de comunicación, que es tanto la primacía como el enmarcado. La primacía en el sentido de dar más primacía a unas noticias que a otras, dar más importancia a unas noticias que a otras, y evidentemente lo que no se menciona es como si no existiera. Y dar un enmarcado para que cuando ocurra una noticia decir, bueno, esto hay que entenderlo de esta manera, hay que enmarcarlo así, y no de otra manera. Y eso es algo que los medios de comunicación hacen y que es algo pues, que todos los medios de comunicación realizan, porque cada uno también quiere hablar, o bien si son independientes, pues se quieren enfocar en unos temas o en otros, o bien porque a esos medios de comunicación les pagan para, tú habla de esto y de lo otro, y cada vez que hables de esto, di esta versión. ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos? Esto lo tienes que tener así muy claro, y ya está. Has mencionado que Rubin analiza los intereses y los valores, los intereses detrás de los valores que nos venden, por ejemplo, el Banco de Estados Unidos, y qué es lo que mueve a Rusia. Intereses, valores, intereses detrás de valores. De las palabras de Dugin lo que se desprende es que lo que mueve a Rusia es sobrevivir, básicamente. Porque él entiende que Rusia es un país no ya con una quinta columna de agentes de influencia prooccidentales, sino ya con una sexta columna, que él denomina, y es los que dicen ser patriotas rusos,
pero acaban actuando en contra de los intereses rusos. Entonces, no está en una situación de vamos a... No estamos en la ofensiva, estamos en la defensiva, estamos intentando reconstruir Rusia después de la depresión soviética, después de los años 80 y 90, y ahora mismo lo único que puede aspirar Rusia es a sobrevivir, porque además se ve rodeada por bases enemigas, por conflictos como Donbass, o conflictos también postsoviéticos como en Georgia o entre Armenia y Azerbaiyán, también posibles inestabilidades en Asia Central, es decir, lo que buscan es sobrevivir y en la medida de lo posible también intentar repeler todos esos ataques desde Estados Unidos, desde la élite estadounidense, que no dejan de estar enfadados porque pensaban en los 90 que ya lo tenían todo controlado, que Rusia estaba acabada, que incluso podrían fragmentar a la Federación de Rusia, pero en el último momento se salvó e incluso apareció un tipo que les ha incomodado bastante, que es Putin, que tiene cosas criticables, claro, pero desde luego no es un Yeltsin, no es alguien que ha vendido a Rusia. Eso sí, también el profesor Dugin critica en muchas ocasiones a Putin porque le dice es que es demasiado blando, es que no está haciendo todo lo que debería hacer para que Rusia sobreviviera en el mundo a todos estos ataques. ¿Algo más? Es una pregunta, en parte también es aseveración. Lo que dices es que la parcialización o no comentar ciertas noticias o comentarlas sesgadamente o simplemente ignorarlas, o simplemente ignorar las noticias, tiene que ver con un concepto que se llama la disonancia simétrica. ¿Puedes repetir? Sí, el ocultar noticias, Sí. o darlas parcialmente o de una manera sesgada o directamente ignorarlas. Tiene que ver con el concepto de la disonancia simétrica. Sí, básicamente es una estrategia. Los medios de comunicación, como digamos como agentes independientes, es algo bastante difícil y no es algo de ahora, es algo desde hace varios siglos que existen, digamos, medios de comunicación masivos como la prensa escrita. Básicamente acaban necesitando a alguien que les pague, porque a veces no es tan financiable un periódico con todos los periodistas, con toda la impresión, y, es decir, con todos los gastos que tienes para vender periódicos por un muy bajo coste. Tienes que vender muchos periódicos, entonces ahí lo que aprovechan los agentes económicos es, vale, yo compro este periódico, aquí no os va a faltar de nada, pero a cambio aquí me vais a tener que decir ciertas cosas que yo quiero. Luego que hay temas que podéis hablar más o menos, tal, vale, pero hay una serie de temas que esto es estrategia pura y dura. Y eso es algo que en los medios de comunicación siempre se ha repetido. Y evidentemente, si hay estrategias, si hay intereses, pues algunas cosas se dirán de una manera, de otra no se dirán. No diciendo, bueno, pues tenéis que cambiar completamente vuestra línea editorial. Sí, o básicamente estáis despedidos. ¿Queréis vivir bajo un puente? No, pues ya sabéis. Eso es, suena duro, pero básicamente es... los medios de comunicación son un arma de destrucción masiva. Y es, básicamente, cuando hay algo así y hay élites económicas y políticas importantes, no van a dejar al descubierto una zona así. Y eso, como herramienta de influencia, no va a quedar como algo independiente, ¿vale? Si quiere, ahora, por ejemplo, en el ámbito del ciberespacio, pues puede haber periodistas independientes que escriban cosas y tal, o que puedan tener un trabajo no relacionado con el periodismo, con el que vivan, y luego hacer como actividad de periodista en Internet. Y, sí, eso es algo que solo se entiende en el contexto actual de Internet. Pero si no hubiera Internet, póngase a imprimir un periódico casero, a ver cuántos meses dura. Es mucho dinero y también es la labor de difusión. O sea, también vivimos en una época con muchas amenazas, pero con muchas oportunidades, porque nunca se ha podido hacer... Por ejemplo, yo podría estar en Australia y estar haciendo esta conferencia por videollamada. Y ustedes me escucharían, yo les vería, respondería sus preguntas, pero no estaría aquí, estaría en el otro lado del mundo. Y a su vez, a lo mejor, no sé qué hora es, pero pongamos que son las 12, y a las 12:05 empiezo otra conexión con
con Siria o con Etiopía, y puedo hacer 3 o 4 conferencias en un día en muchas partes del mundo y en realidad estando en una. Eso también es algo que hay que tener muy en cuenta, que eso básicamente es una superarma mediática. Si hay algo más. Si no, yo quería preguntarle un poco, por lo que he podido leer de la cuarta teoría política, digamos que Dugin lo que dice es que, bueno, ha habido una primera teoría, el liberalismo, la Revolución Francesa, el comunismo, el fascismo, y estas dos últimas han sido derrotadas por el liberalismo. En una visión general, digamos que dentro de lo que es el fascismo, no lo es, pero bueno, dentro de ese grupo podría estar la Falange, el nacionalsindicalismo, etcétera, etcétera. Creo que sigue vivo. ¿Qué papel, qué aportaría, qué podría, si podría formar parte de esta cuarta teoría política, qué alcance tendría, qué podría aportar, qué podría recibir? Pues en este sentido le voy a responder precisamente con otro de los trabajos de traducción que he realizado de Teoría del Mundo Multipolar del profesor Dugin, porque en él expone pues, diferentes teorías de las relaciones internacionales que entienden las relaciones internacionales de diferentes enfoques. Y él lo que dice es, ninguna de estas nos convence para formar parte de la cuarta teoría política o de la idea del mundo multipolar, pero en todas hay algo interesante. Entonces vamos a analizarlas y vamos a ver qué es lo interesante, qué es lo actual, qué es lo que podría servirnos para esta idea. Entonces, para responder a su pregunta, pues eso mismo, analizar todo lo que hay del pasado y decir qué es actual, qué no es actual, qué es útil para hacernos entender el mundo actual, y a partir de ahí, pues, de hecho el propio Alexander Dugin dice, hay cosas de la Unión Soviética que no querríamos jamás en la vida, pero también hay cosas que no debemos olvidar, igual que del imperio de los zares, etc. Es decir, no es una vuelta a nada de atrás, pero no hay que olvidarse del pasado y de las cosas que se pueden traer al presente. Nada más. Pues entonces... Sí. Muchas gracias.